Escribía yo hace unos días que estamos en una gran confusión. Por una parte, el PAN está en las alianzas, pero cuando a un candidato a gobernador de la alianza lo acusa, me refiero a Quintana Roo, ¿no? El procurador de la República, entonces el presidente de ese partido se va contra el procurador que nombró su jefe, entonces ya como que nadie empieza a entender nada. Pero voy al punto fundamental. Calderón, su primera reacción es llamar a un diálogo nacional. Por eso, las condiciones puede haberlas, porque de tanta desastre puede salir, se puede poner para mejor. Pero el PRI le contesta que no, habla con interlocutores que no son legítimos. Entonces resulta que el partido que avaló la elección de Calderón descubre 4 años después que no era tan legítimo como decían, ¿no? Entonces, no sería la solución un gobierno de unidad nacional. Yo había propuesto esos 2 años la revocación de mandato para provocar un debate nacional. Y un gobierno constitucional de mayoría calificada que está previsto. No, cuando hay esta crisis en cualquier país democrático o semidemocrático, se hace un compromiso nacional para llegar de aquí al 12. La situación es demasiado grave en lo de seguridad, en lo de el papel del ejército en la vida pública, en el tema económico, como para que no tuviéramos la reflexión con o sin renuncia presidencial. ¿No convendría ser un gobierno, un compromiso de unidad nacional? ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que, a ver, los problemas del país, los problemas fundamentales del país son problemas muy graves. Y son problemas, me parece, mencionabas el de seguridad, para veces el más evidente, el más claro, digamos, el más cercano a la ciudadanía, son temas que son temas de Estado. Es decir, que se tienen que resolver con políticas públicas transversales a la lógica partidista. Y pluripartidista. Claro, a la lógica partidista y de gobierno. Es decir, no puede ser que el presidente, por un lado, llame a la unidad nacional y, por otro lado, la estrategia. Bueno, esto debe haberlo hecho hace 3 años, por cierto, antes de establecer, de lanzar a la calle, digamos, o de operar su estrategia. Es decir, yo creo que hay ciertos temas que hay que asumir que no pueden darse, porque son parte de la regla del juego, digamos, de la vida social, que no pueden darse desde una perspectiva unilateral. Es decir, que tienen que ser el producto de un amplio consenso, el tema de la reforma política, más allá de los números en las cámaras y de lo que necesitas para que se procesen legislativamente. Es decir, sí tiene que ser el producto de una operación, digamos así, de debate, de discusión y de generación de consensos. Porque en una sociedad plural, la única manera en la que estas reglas pueden tener verdadero arraigo y éxito... Sistema. Hay mínimos que son pluripartidistas en Estados Unidos, en Europa. Nos pasó con los norteamericanos en la última reunión parlamentaria, que ellos asumían que nosotros estábamos de acuerdo con la estrategia mexicana en materia de seguridad. Claro. Y discutiendo, se dieron cuenta de que la mitad de nosotros no estaba de acuerdo. Entonces, si en México nos los ha pedido, no, yo no soy parte del México. Pero eso supone una altísima responsabilidad política y también un enorme acompañamiento social que cree contextos de exigencia, porque también aquí la sociedad tiene mucho, no solo que decir, sino que exigir. Si en tus manos estuviera, ¿qué harías tú para enfrentar el 11? Creo que por la gravitación histórica, todo el mundo decía en 1910 va a pasar algo muy grave, como pasó en 2010, en 910, en 810. No digo que se haya evaporado o conjurado ese peligro, pero el 11 va a ser un año muy difícil. ¿Qué se podría hacer para que hubiera un mínimo pacto nacional, Jorge? A ver, yo soy de aquellos que creen que también lo primero es tener un buen diagnóstico y no ni minusvaluar los problemas, ni no minimizarlos, pero tampoco dramatizarlos. Hemos tenido situaciones inéditas, difíciles, ¿no? Desde el 94, que el candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado, no teníamos un evento de tal dimensión como el asesinato del candidato a gobernador del PRI en Tamaulipas. Bueno, la gente, ese es un hecho muy grave. Es un hecho muy grave que además, si tomamos nota de las participaciones ciudadanas el pasado 4 de julio, los 2 estados de menor participación son Tamaulipas y Chihuahua. Mientras que, por ejemplo, en estados como Sinaloa, que también tiene su dosis de violencia y de... Pero no son narcoelecciones, como dice una revista. No, yo no me atrevo a calificarlas así, Porfirio. Lo que sé es que la violencia en Tamaulipas, en Chihuahua, es, todo indica, el factor determinante de la retracción ciudadana y de la baja participación. Y del secuestro de la autoridad por parte de los poderes fácticos. Entonces, por eso digo, tenemos luces y sombras. Cuando digo no dramaticemos, es que este pasado domingo la sociedad nos ha vuelto a decir
que este país no es monocolor. Así es. Y que la sociedad no está dispuesta a ir, el electorado, a un país monocolor. Vamos a seguir siendo un país mosaico, mosaico amarillo, mosaico rojo, mosaico verde. Sí. Vamos a tener pluralidad. Y esa pluralidad, además, por fortuna, en términos desde esa visión, se va a reflejar en la integración de gobiernos y en la desaparición de cacicazgos actuales y en la alternancia. Un detalle que pocos han mencionado: esos 3 estados eran gobernados por el PRI desde 1929. Ahí no había habido alternancia. Como sea, con sus bemoles, y son expriistas, ahí ya el asunto cambió. Así como en otros 3 estados, en donde en uno, Zacatecas, el PRD llevaba 12 años de gobierno. Y en Aguascalientes, que se regresó. Entonces lo que tenemos es pluralidad, alternancia. Necesidad de fortalecer, recuperar la vía de la democracia en las instituciones electorales, Porfirio. Para 2011 y para 2012. Tú mismo lo dijiste hace un momento. No puede minimizarse, aunque no sea indispensable dramatizar, el impacto de los poderes fácticos en esto. Ahí tenemos un problema. Es un país que ya se nos olvidó, me vino a la cabeza por la relación que tú y yo tuvimos con él, que ya a la gente se olvidó que está desaparecido Diego Fernández Ceballos. Perdón que mencione su nombre en la televisión, porque la televisión comercial no es capaz de hacerlo. Porque eso revela que no nos van a informar nada. Que le han llegado, ni la Procuraduría. Es decir, el mensaje que nos está mandando el crimen organizado es que están... Me viene a la cabeza cuando hablas de Luis Donaldo Colosio, que está conectado con, que pueden llegar al nivel más alto, a los más altos niveles de la política para imponer su ley. Es que la emergencia no me parece tanto que vive el país derivada del proceso electoral mismo, sino de la incursión bárbara de los poderes fácticos en las elecciones. Y del peor de los poderes fácticos, que es el de la delincuencia organizada. Claro, es el peor porque es el que tiene más recursos financieros y el que puede poner en jaque absolutamente a todos los demás. Por un día se puede morir un obispo, un director de televisión, que Dios no lo quiera, como dicen los creyentes. ¿Sí? Yo creo que lo más importante, Porfirio, es tomarse en serio esto que dice Calderón del diálogo nacional, pero que sea en serio, que no haya sido una simple estrategia electoral para sumar apoyos electorales y salir en la tele y sumar apoyos de la gente. Y ese pacto nacional o ese diálogo nacional no debe estar circunscrito solamente a la seguridad. Desde luego que hay que discutir el tema de la seguridad y el cambio de estrategia, sino reformas institucionales como estas electorales, al Ministerio Público y sobre todo el tema de la pobreza, el de las oportunidades para los jóvenes. No es posible que este país tenga 7.5 millones de jóvenes sin acceso a la educación universitaria, el tema del empleo, el tema de la salud, el tema de la vivienda. Si yo creo que esa estrategia se concretara, es decir, el tema de la seguridad, el cambio de estrategia, la modificación de algunas instituciones, principalmente las electorales, para democratizarlas, y hubiese un ingrediente económico y social muy importante en ese diálogo nacional, este país podría salir adelante. Lo peor que nos puede ocurrir es que nos inmovilicemos, que no hagamos ninguna transformación y que ese diálogo nacional al que convocó Calderón haya sido simplemente una estrategia electoral para ganar votos de adeptos en las elecciones locales, porque Calderón hizo campaña en este proceso electoral muy local, claramente. Muy claramente, al igual que los gobernadores del PRI de otros partidos. ¿Y cuál es el peor de los escenarios para el 11? El peor de los escenarios es que no pase nada, Porfirio. Y diría una cosa. ¿Por qué? A ver. Que nos acabe ganando eso que permea cada vez más en la sociedad, que no es... Antes yo lo decía como la pérdida de la capacidad de asombrarse, peor todavía, la pérdida de la capacidad de indignarse. Sí, creo que cuando esto se convierte, digámoslo así, en lo cotidiano en la sociedad, entonces la banalización del crimen, de la corrupción, de la ineficiencia. Es el mejor caldo de cultivo para que no pase nada. Y de veras, hemos hecho esfuerzos, hay mucho por hacer para transformar este país, para generar lo más urgente, es decir, equidad social, porque al final del día, democracia con estos niveles de inequidad, de pobreza, no hay democracia que lo aguante. Y ese es el gran reto. Es decir, yo creo que y todos estamos involucrados. Este es el mensaje con el que me gustaría a mí concluir. Y cualquiera que sea no es solamente una responsabilidad de la clase política, no es una responsabilidad de los gobiernos, también una responsabilidad de la sociedad. Todos tenemos aquí, estamos llamados a jugar un papel. Y cualquiera que sean los procesos electorales y los candidatos, finalmente van a estar secuestrados por los poderes fácticos. Pues hay que actuar.
hay que actuar. Yo les agradezco mucho, creo que este es un programa muy oportuno, que estarán viendo el domingo. Esperamos que las cosas estén como están hoy, que el agua no haya llegado al río, pero ojalá y se pueda empezar a pensar qué viene después del proceso electoral y qué espera al país. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por haber venido, Jorge.